Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Exactamente, ya estamos con Margarita Casas a las 8 de la noche y 2 minutos. ¿Cómo estás, Marga? Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Decía antes de la pausa que hay temas y, bueno, la historia, más allá de que es una sucesión de hechos, no necesariamente cuando uno habla de historia se tiene que ir muchos años atrás en el tiempo, porque aunque te vayas, siempre lo traes a la actualidad. Y hoy un poco venimos por ese lado, porque vas a tocar distintos temas que tienen que ver con las cuestiones que hoy por hoy el común denominador de un argentino o del argentino lo está examinando. Digo, en lo que tiene que ver con el tema Malvinas y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta discusión que se está dando en torno al aborto, despenalización sí, despenalización no, en el debate que comenzó en el Congreso. Porque justamente, un día como hoy, un 10 de abril, se desarrollaba aquella marcha a la Plaza de Mayo cuando se había concretado, digamos, el desembarco en Malvinas, estamos hablando de 1982. ¿Cuánto se habla hoy de aquella plaza? Y habría que ir para atrás en el tiempo y recordar esa movilización, de qué manera la gente se movilizó espontáneamente y después, bueno, todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo y la historia, cómo ha juzgado esa marcha. Pero bueno, obviamente te convocamos a vos para hablar de este tema. Bueno, mira, esto que sucedió el 10 de abril del 82 fue un poco también espontáneo, porque aparentemente había un manifestante que se envolvió en la bandera argentina y fue a la Plaza de Mayo con algunos, muy pocos que lo seguían, justamente porque en ese momento se estaba recibiendo al presidente de Estados Unidos y estaba el ministro de Economía de Estados Unidos, y te podés imaginar que estábamos en pleno recuperación de nuestras islas, entonces era muy fuerte todo eso. Y fue espontáneo, la gente comenzó a llegar a la plaza, más de 300.000 personas llegaron a la plaza. Fue tremendo, porque ahí se dejó de lado el hecho que estuviéramos en un periodo de proceso militar, como se dijo, o de dictadura, que era lo que estábamos viendo, pero realmente el amor a la patria era tan grande, y esto que volviéramos a Malvinas con todos nuestros soldados allá, fue muy fuerte y la gente salió, porque no nos olvidemos que el 31 de marzo habían estado, la CGT se había levantado por todos los problemas económicos que había, entonces el 2 de abril, al tomar Malvinas, tratar de recuperarla era como poner un telón a todo lo que estaba pasando, o algún paño frío como para entibiar situaciones, pero el amor a la patria era mucho mayor. Entonces, eso fue tremendo, tremendo, la movilización fue muy, muy grande, y bueno, todos desde casa mirábamos en la tele esto que estaba pasando y nos emocionábamos hasta las lágrimas. Así que bueno, eso fue algo como para decir, señores, no es tan grave, el amor a la patria fue mucho mayor, el recuperar nuestras islas era mucho más importante. Fue una eclosión muy grande y dejó de lado todos los problemas que pudiéramos tener. Eso hay que destacarlo, porque muchas veces, incluso ahora estamos en la actualidad, se reniega un poco de este hecho, de lo que fue Malvinas, y siempre destaco que hay docentes que no pueden entender por qué los soldados aceptaron ir a Malvinas. Caramba, hay que un poquito educar al pueblo, porque la cosa pasaba por otro lado. Eso es sumamente importante, y es muy importante continuar destacando este tema de la recuperación, de lo que hicieron nuestros soldados en Malvinas, porque es la única manera de mantener nuestra memoria, nuestra historia, nuestra identidad, como lo destaco siempre. Ellos no fueron a luchar
por su patria por un caprichito solo, lo hicieron con real pasión, y ellos siguen sosteniendo que los verdaderos héroes están allá en Malvinas. No, ellos también lo fueron. Escuchar sus testimonios es muy importante. Tal cual. Y hablando de veteranos y hablando de soldados, se viene un homenaje aquí en el ámbito de Lomas de Zamora el próximo 27 de abril, ¿no? Sí, nos llamó de la Cámara de Comercio para hacer un homenaje a los veteranos. La parte de cultura, el área de cultura de la Cámara de Comercio, quieren hacer un homenaje a todos los veteranos de Malvinas. Entonces se va a hacer un acto muy lindo el 27 de abril a las 18:30 en la Cámara, donde, bueno, se van a recitar algún poema, se destacarán ciertos aspectos de los veteranos, y nos han invitado a Juan Carlos Peralta, que es el presidente del Centro de Veteranos de Lomas, y a mí, en el hecho de que soy miembro del Instituto Histórico Municipal y soy la que estoy en el Museo de Malvinas. Entonces, bueno, dar un poquitito estos testimonios que nos dan permanentemente ellos y homenajearlos de esa manera. Me parece muy loable esto, me gusta que se tenga en cuenta y que no se borre esto de nuestra memoria. Está clarísimo. Marga, hoy también se está recordando, por estas horas se está recordando algo que de alguna manera, vos fijate, no hablamos de Malvinas, hablamos de lo que ocurrió aquel 10 de abril del 82 con aquella movilización, e indefectiblemente uno debe acercarlo a lo que pasa hoy con el debate incluso del tema Malvinas. Han pasado 36 años, pero todavía quedan algunas cuestiones que la sociedad evidentemente no ha resuelto en cuanto a los pensamientos y demás. Pero hoy se está recordando justamente el aniversario de la primera médica recibida que luchó por los derechos de la mujer, coincidentemente con esto que está pasando en el Congreso, ¿no? Exacto, justamente asocié este tema porque Cecilia Grierson, que lo que vos decís, fue la primer médica argentina en recibirse, estamos hablando de principios del siglo XX, lo decidió porque se había muerto una amiga de ella y decidió trabajar en esto porque no quería volver a sufrir ese gran dolor que tuvo, y dijo, tengo que seguir ayudando a las mujeres. Entonces se puso a estudiar obstetricia también, y todo el tema de la mujer con respecto a la educación en los niños, al puerperio, se movió muchísimo, aunque no la reconocían como tenía que ser, porque estamos hablando de principios del siglo XX. Pero ella no se quedaba quieta, y por ejemplo, cuando fue la epidemia de cólera en 1886, porque también había sido en 1870, la primera fue fiebre amarilla, la otra fue el cólera. El cólera fue, no sé si lo sabrás también, tiene que ver con la saturación que había de los pozos en la ciudad de Buenos Aires, entonces el agua se contaminaba. Claro. Y por eso después se hicieron incluso baños públicos, abrieron varios, que uno de ellos era justamente, siempre lo comento porque me fascinó cuando me enteré, era un baño que estaba por debajo de la Avenida Libertador. Cuando salís de la parte de atrás del jardín zoológico, si bien digo, y querés ir al Rosedal, todo por abajo de la Avenida de Mayo estaba un baño público, justamente por los graves problemas que había. Bueno, todo esto había que ir solucionando en una ciudad que se venía muy pujante y cada vez más grande. Entonces, Cecilia Grierson estudió mucho este tema y ayudó en la casa de aislamiento que había en Buenos Aires con respecto a los que estaban enfermos, y se dio cuenta a través de los días tan agotadores que tenía de trabajar, que había que educar enfermeras, porque no había. Necesitaban los enfermos quienes aliviaran el dolor, estando al lado, que sean comprensibles, que estén capacitadas para atenderlos, para colaborar con los médicos, y no lo había. Entonces había que luchar todo esto.
no se mantuvo conforme con todo esto y siguió en su lucha. Se postuló para profesora en la cátedra de obstetricia, para parteras, pero no podía acceder al cargo porque era mujer. Entonces le negaban la posibilidad de ser una docente universitaria. Después publicó muchísimas obras con respecto a este tema y siempre marcando el tema de la obstetricia, el tema de la kinesioterapia para las mujeres también, cómo debían las matronas, que antes no había parteras, entonces estaban las matronas que atendían en las casas. Entonces empezó a perfeccionarlas y a hacer parteras argentinas, para que colaboraran científicamente, con conocimientos, en todo lo que fuera obstetricia, parto, y bueno, si bien fue muy importante su tarea, no se le reconocía como tenía que hacerlo. Pero bueno, era parte de todos estos cambios que suceden en el mundo. Y integró el Consejo Nacional de Educación, viajó a Europa incluso para ingresó y estuvo en el Congreso Eugenésico Internacional. Yo me fui a buscar la palabra eugenésica porque dije, ¿qué quiere decir? Y bueno, tiene que ver con el tema de los rasgos hereditarios, cómo se pueden intervenir para mejorar. Y yo dije, upa, esto ya suena a otra cosa. Pero bueno, intervenciones manipuladas, métodos selectivos. Vos fíjate que todavía no se estaba despuntando a todo estos descubrimientos científicos, siendo una época cientificista total. Pero bueno, todavía faltaba mucho para todo esto. Y ella integró y vio cómo eran las cosas y fue trayendo distintos avances para poder ayudar incluso el tema de la mujer. Para ella era fundamental y por eso integró también el Congreso Internacional de Mujeres, uno que se hizo en Londres y después el primero que se hizo acá en la República Argentina fue la Presidente, que fue en ese congreso, trabajó sobre la educación, la legislación, el abandono de los hijos y la necesidad fundamental del sufragio femenino. Vos fíjate todo lo que fue avanzando. ¿De qué año, Margarita? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando? Cuando esta mujer ese momento reclamaba? Estamos hablando de 1899-1900. Mirá. O sea, faltan muchos años más. Fíjate que ella fallece en el año 34 y después, recién para el 49, cuando viene el voto femenino. O sea, pasó bastante tiempo, pero te das cuenta que hubo muchas mujeres que lucharon por todo esto. Y siempre luchó a favor de la vida, de cómo debía ser para... hasta, mirá, realizó la primer cesárea en la Argentina en 1892. O sea, a ver, todo es a favor de la vida y de mejorar la educación de la mujer. En ningún momento se puso en contra de lo que estamos lamentablemente ahora hablando, de la despenalización del embarazo. Me parece, despenalización del aborto, perdón. Que en estos momentos es grave. Yo lo veía sinceramente por televisión, me parece terrible esto. Es terrible, estamos hablando no de la preservación de la mujer que quiere sus derechos y elegir su cuerpo, pero estamos hablando de otro cuerpo que están en gestación. ¿Cómo matar a alguien que no puede defenderse de nada? Esto es muy grave, muy, muy grave. No me pongan que porque le pasa a las chicas pobres, que si no son las chicas pobres, que lo que se cometen, que si mueren. No, señores, aprendamos a educar. Hay que educar para que esto no ocurra. No podemos seguir queriendo imponer nuestro individualismo a la vida de otra persona, porque estamos hablando de quitarle la vida a otra persona. Es muy grave, por eso esto
que de golpe vi en Cecilia Grierson, que tanto hizo y tanto luchó por la mujer. Señoras, mujeres, por favor, no podemos seguir así. Esto no tiene ninguna excusa, ninguna excusa. Es la vida de alguien que va... No. Pensemos si esa criatura que está en gestación es una niña. ¿Les gustaría que se metiera en el cuerpo de esa niña? No. Es muy grave esto, no. Estamos hablando de una decadencia de la sociedad. Esto no es un avance. No es un avance. Necesitamos educarnos mejor, que se puedan controlar estas cosas desde la escuela, que estén educando como corresponde, educando en las familias también. No porque es un retroceso muy grande, y esto en ningún anal de la historia vamos a encontrar a favor de la despenalización del aborto. Bien. Bueno, clarito, Marga, como siempre. Perdón que me ponga tan... Está bien. Acá venimos de un programa especial en el día de ayer, compartiendo lo que vivimos en Las Flores con todas las voces. Fue excelente, escuché todo, lamento no haber podido estar presente, pero bueno, tenía otra cosa. Está bien. Lo importante aquí en esto es escuchar todas las voces. Nosotros le abrimos el micrófono a todo el mundo, ¿viste? Es lo que corresponde. Sí. No tenemos nuestra opinión personal, muchas veces en muchos temas la difundimos. No es que tengamos miedo en difundir nuestra opinión sobre este tema, sino que me parece como comunicadores lo que tenemos que hacer es eso, es ser el interlocutor entre los expositores de estas cuestiones, y que cada uno diga lo que quiera. Siempre digo que los debates, y lo decían en el programa que hicimos en vivo el sábado para FM Alfa de Las Flores, y por supuesto hicimos la reproducción ayer aquí en Pro al Futuro, los comunicadores lo que tenemos que hacer es justamente dar a la luz todas las voces, y en los debates los únicos que deben interpretar son los que escuchan, porque yo a vos, Margarita, no te voy a cambiar tus pensamientos, ni le voy a cambiar un pensamiento a una persona que opina a favor de la despenalización del aborto, y tampoco es mi misión. Sí es darle el mismo tiempo, el respeto de que una persona no interrumpa a la otra, digamos, en ese aspecto creo que es fundamental. Y me parece que esto es lo que, más allá del aborto, está bueno que ocurra en distintos temas. Por eso es que decidimos con Ricardo Ferragás y con Ricardo Cardinali allí en Las Flores organizarlo, y no solamente estaban las personas que coincidían desde un lado de un solo pensamiento, sino que había 8 personas, 4 con un pensamiento, 4 con otro pensamiento, y creo que eso me parece que es lo interesante, ¿no? Sí, sobre todo cuando escuché lo de la lectura de la carta de esa mujer que sigue arrepentida de haber hecho un aborto, porque es cierto, después del aborto viene el después, es ese dolor terrible de haberlo hecho por querer pensar que pueda uno ser juzgado por el sí o por el no. Es muy doloroso, realmente es muy doloroso lo que esto así del aborto no va. Bueno, no, Marga, te mando un besito grande. Esa es la forma de pensar. Está bien, está clarísimo. Corazón. Un cariño. Bueno, un beso grande. Un abrazo.